El Parque Tecnológico de Paterna es uno de los núcleos empresariales más importantes de la Comunidad Valenciana. Aquí se encuentra Global Metanoia, una empresa que contribuye a aumentar las capacidades de innovar de sus clientes y les ayuda a competir en unos mercados cada vez más globales. Hoy veremos cómo lo hacen. Produciendo valor y co-creando innovaciones. Para eso se basan en sus competencias en desarrollo organizacional y en la ingeniería de la información, identificando oportunidades de mercado, contribuyendo a la gestión del cambio social o tecnológico y generando modelos de negocio optimizadores de la rentabilidad de las innovaciones co-creadas. Para comprenderlo mejor, hablamos primero con Irana Catalá. Ella es socia directora y junto a Carlos Sitton, director general, han conseguido situar su empresa como un referente en innovación de la Comunidad Valenciana. Irana, nos gustaría saber de qué forma Global Metanoia, a través de la consultoría, ayuda a sus clientes a mejorar los procesos de innovación. Bueno, pues fíjate, en estos momentos de crisis, donde las empresas se encuentran con muchas dificultades, también es a la vez una fuente de oportunidades. Y es un momento en el que yo creo que las empresas necesitan reinventarse. Entonces las consultoras les pueden apoyar a identificar qué conocimientos necesitan, qué tecnologías necesitan, cuáles son las formas de organización que a ellos les van a ir mejor, cuáles son las que les van a ayudar a ser más competitivos, cuáles son... Eso sería un poco la labor fundamental de la consultoría. Irana, y cuéntame cómo a través de la formación sois capaces de implementar esos procesos de innovación con vuestros clientes. Bueno, pues la formación juega un papel fundamental en estos procesos. No desde el punto de vista clásico de cómo se entiende la formación de una persona que tiene conocimiento y se lo va a enseñar a otra persona que va a aprender, sino como un proceso de entrenamiento y sobre todo de desarrollar capacidades. Nuestra consultoría es una consultoría que no es prescriptiva, nosotros cuando trabajamos con el cliente no le decimos lo que tiene que hacer, no le damos recetas. Lo que tratamos de hacer es de facilitar un proceso en el cual la empresa, entendiendo como empresa, el empresario, el equipo directivo, el personal, desarrolla las capacidades que necesita para acometer esos cambios para los que ha pedido ayuda. Puede ser relacionado con la gestión de la innovación, con la gestión del conocimiento, con planificación estratégica. El papel es relevante porque en todo proceso de cambio el equipo de personas que forma parte de la empresa necesita adquirir nuevos conocimientos, necesita desarrollar capacidades que le permitan hacer las cosas de manera diferente a como las estaba haciendo hasta ese momento. En los diferentes departamentos encontramos una plantilla multidisciplinar especializada en el desarrollo de plataformas tecnológicas a medida de las necesidades de sus clientes. Pero, ¿qué son exactamente estas plataformas y cómo pueden ayudar en el proceso de innovación? Se lo preguntamos directamente a Raúl Hussein. Bueno, hoy en día nos encontramos en un momento en el cual las plataformas web y plataformas colaborativas están irrumpiendo digamos, en lo que sería la gestión de la innovación. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la digitalización de metodologías colaborativas o denominadas 2.0 sociales, a través del cual una entidad puede innovar, ¿no? O implementar procesos de innovación. Por ejemplo, un proceso de ideación, analógicamente hablando, se implementaba a través de reuniones en talleres, y hoy en día nos encontramos con multitud de herramientas que permiten este proceso implementarlo desde distintos lugares, es decir, podemos tener una persona en una ciudad y otra persona en otra distinta y implementar un proceso de ideación, ¿no?, en conjunto. Global Metanoia trabaja con diferentes metodologías para favorecer la innovación. Una de ellas es la cooperación con otras organizaciones, es decir, creando comunidades. Global Metanoia fomenta la suma de sinergias y capacidades de diferentes organizaciones para poder desarrollar proyectos en conjunto que, de otra manera, no se podrían abordar. Esto es coproducir valor. Carlos, cuéntanos qué es la innovación abierta y de qué forma la estimuláis aquí en Global Metanoia. La innovación abierta es un proceso colaborativo en el cual las empresas comparten ideas, comparten datos, comparten información, comparten conocimientos, comparten tecnologías, con el propósito de reducir riesgos tecnológicos, riesgos económicos y aumentar la rentabilidad de sus inversiones.
Dentro de esa empresa nosotros lo estimulamos a través de lo que llamamos las plataformas colaborativas, como son iNegocios, como son ODesign.net y como es Innovágora. Son espacios en los cuales nosotros creamos a través de las tecnologías de la información y la comunicación dominios para que podamos interactuar con otras empresas, con centros tecnológicos, con institutos tecnológicos para generar conocimientos que nos permitan innovar de manera sistemática y sostenible en el corto, medio y largo plazo. Carlos, cuéntanos por qué la colaboración entre empresas y la innovación abierta son fundamentales para las empresas valencianas y españolas hoy en día. Son fundamentales por dos razones importantes. Una tiene que ver con que los costes de innovar son cada vez más elevados. El ciclo de vida del producto es cada vez más corto y en consecuencia el riesgo es mayor. Cuando tú innovas de manera abierta, estás colaborando, estás generando sinergias que te permiten reducir los costes de inversión y aumentar el margen de beneficio. Y por la otra, el hecho de que una gran cantidad de los conocimientos que requerimos en la empresa están fuera de la empresa. Están en otras empresas, están en universidades y están en institutos tecnológicos. La capacidad de acceder a esos espacios para capturar ese conocimiento es fundamental. Y para ello las prácticas de la innovación abierta ofrecen una manera muy sistemática y muy estudiada de llevarlo a cabo. Y esas son las dos cosas más importantes por las cuales es fundamental trabajar y, propiciar espacios para que se dé eso que hemos llamado hoy en día la innovación abierta. Hemos conocido un poco mejor a Global Metanoia, una empresa valenciana capaz de aportar su experiencia en el desarrollo organizacional, la consultoría de procesos y la ingeniería de la información. Nosotros seguimos aquí, descubriendo las empresas que más pueden aportar en el sector de la innovación de la Comunidad Valenciana.